En 2021, Meta tomó una de las decisiones más ambiciosas de su historia. No fue una mejora de producto, no fue una nueva funcionalidad, fue un cambio completo de dirección. La empresa decidió apostar miles de millones a algo que todavía no existía de forma real. Un nuevo entorno digital, un nuevo tipo de Internet, una nueva forma de interactuar, el metaverso. En ese momento, la apuesta no fue discreta, no fue una prueba, no fue una exploración limitada, fue una declaración. Cambio de nombre, cambio de narrativa, cambio de futuro. La empresa que dominaba las redes sociales decidió redefinir el siguiente capítulo de Internet. Pero el problema no fue la ambición, fue el contexto, porque mientras Meta miraba hacia adelante, el mercado todavía no estaba allí. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una empresa dominante decide adelantarse demasiado al futuro? Esta historia no trata solo del metaverso, trata de algo más complejo. ¿Qué sucede cuando una compañía con poder, recursos y posición decide cambiar su modelo, antes de que el mercado valide ese cambio? Y cómo una decisión que parece visionaria puede convertirse en un riesgo mal calculado. Porque en los mercados tecnológicos, el tiempo importa. No solo qué haces, sino cuándo lo haces. Y en ese equilibrio, incluso las empresas más fuertes pueden equivocarse. Antes del metaverso, Meta ya estaba en una posición dominante. Facebook, Instagram y WhatsApp formaban uno de los ecosistemas digitales más grandes del mundo. Miles de millones de usuarios activos, un sistema publicitario extremadamente rentable y una capacidad única para capturar atención. Durante años, ese modelo había funcionado con una lógica clara. Cuanto más tiempo pasaban los usuarios dentro de sus plataformas, mayor era el valor generado. Más datos, más segmentación, más ingresos. Pero ese sistema empezaba a mostrar ciertas tensiones, no de forma inmediata, no de forma visible para todos, pero sí lo suficiente como para preocupar internamente. Cambios regulatorios, debate sobre privacidad, fatiga del usuario y, sobre todo, dependencia. Meta dependía de plataformas que no controlaba completamente. Apple, Google. Cambios en sistemas operativos podían afectar directamente a su negocio publicitario, y eso no era un problema menor. Era un riesgo estructural, porque significaba que parte del control del negocio estaba fuera de sus manos. En ese contexto, la idea del metaverso empezó a tomar forma, no solo como una innovación, sino como una solución estratégica, un entorno propio, un ecosistema cerrado, un espacio donde Meta pudiera definir las reglas, pero entre esa idea y su ejecución había una distancia considerable. La transición hacia el metaverso no empezó de golpe. Durante años, Meta ya había invertido en realidad virtual. La compra de Oculus fue una señal clara, pero en ese momento era una apuesta más, no el núcleo del negocio. Lo que cambió en 2021 fue la escala. Meta decidió acelerar, no esperar a que el mercado madurara, sino intentar construirlo. La inversión aumentó de forma significativa. Desarrollo de hardware, plataformas virtuales, infraestructura, equipos dedicados exclusivamente a esta visión. Desde dentro, la lógica era coherente. Si el siguiente Internet iba a ser inmersivo, había que estar allí primero. Si el control del ecosistema era clave, había que construirlo desde cero. Y si el mercado todavía no existía, alguien tendría que crearlo. Pero ese enfoque tenía un coste, y no solo financiero, también estratégico, porque mientras Meta invertía en el futuro, el presente seguía evolucionando. Nuevas plataformas competían por la atención.
El comportamiento de los usuarios cambiaba. El contenido corto ganaba relevancia. Y la dinámica del mercado se movía en otra dirección. Aún así, Meta mantuvo su apuesta, porque retroceder habría significado cuestionar la decisión inicial. Y cuando una empresa redefine su identidad, cambiar de rumbo no es sencillo. Con el tiempo, la inversión en el metaverso dejó de ser una apuesta y se convirtió en una carga visible. Las pérdidas en la división de Reality Labs empezaron a acumularse. El mercado empezó a reaccionar. Los inversores comenzaron a cuestionar la estrategia. No porque la idea fuera imposible, sino porque el tiempo no estaba claro. El problema no era si el metaverso podía existir, era cuándo y cuánto costaría llegar hasta allí. Mientras tanto, el negocio principal de Meta seguía funcionando, pero con más presión que antes. Cambios en privacidad afectaban la publicidad, la competencia aumentaba, la atención se fragmentaba. En ese contexto, seguir invirtiendo en una visión a largo plazo aumentaba la tensión. Pero detener la inversión también tenía consecuencias, porque significaba admitir que el timing no era el adecuado. Y ese fue el punto de no retorno. No una fecha concreta, no una decisión única, sino el momento en el que continuar era arriesgado. Y parar también lo era. En los años siguientes, Meta mantuvo su compromiso con el metaverso. El desarrollo continuó. Los productos mejoraron. Pero la adopción no creció al ritmo esperado. El mercado seguía en otra fase. La tecnología existía, pero el comportamiento del usuario no había cambiado lo suficiente. Y eso generó una desconexión entre lo que Meta estaba construyendo y lo que el mercado estaba demandando. La empresa no perdió su posición dominante, pero sí cambió algo más sutil: la percepción. Ya no era solo una empresa que optimizaba el presente. Era una empresa que estaba apostando fuerte por un futuro incierto, y eso modificó cómo el mercado evaluaba sus decisiones. La apuesta de Meta por el metaverso sigue abierta. No se ha cerrado, no se ha resuelto, pero ya ha dejado algo claro. El mayor riesgo no siempre es llegar tarde. A veces es adelantarse a un futuro que todavía no tiene demanda suficiente. Y ese patrón no es nuevo. Aparece en otras empresas, en otros momentos, en otras decisiones donde el problema no fue la dirección, sino el momento. Porque en los mercados tecnológicos, el tiempo no es un detalle, es la variable que decide si una estrategia es visionaria o un riesgo mal calculado. Y entender esa diferencia es lo que separa a quienes lideran el cambio de quienes se adelantan sin que el mercado esté preparado para seguirles.